Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva, hoy 20 de octubre, en el cual se conmemora esta fecha histórica dentro de los acontecimientos importantes que han trazado diferentes destinos en Guatemala. En 1944 se dio lo que se llamó la Primavera Democrática, cae un régimen dictatorial, llega un régimen democrático que en aquel momento fue presidido por Juan José Arévalo, quien vino de Argentina en medio de una gran aclamación popular a una elección en la cual arrasó con una inmensa mayoría. Ahí comenzó la época de la revolución y de muchos cambios importantes. Por ejemplo, se crearon situaciones como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se dio en el año 1945 por primera vez el voto a la mujer en Guatemala. En aquel momento fue el voto a la mujer alfabeta y fue hasta 1965, 20 años después, que se dio el voto universal. Así que esta es una época importante para Guatemala y hoy quiero comentarlo con una invitada también muy especial, la licenciada Ninette Montenegro, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Pues como comentábamos, hoy se celebra específicamente la Revolución de 1944. ¿Qué piensa usted de ese movimiento, licenciada? Bueno, yo creo que fue una revolución pacífica necesaria. Y fue básicamente el hartazgo de un pueblo agobiado por una serie de hechos de dictaduras civiles y militares que se habían sucedido en imposición, en autoritarismo y que no permitían elementales derechos de la población. Como usted bien lo comentó, en aquel momento la población, especialmente capas medias, maestros, profesionales, académicos, estudiantes, pues salieron a las calles, ¿verdad? Porque ya no soportaban más una dictadura que llevaba más de 14 años en el poder. De don Jorge Ubico, ¿verdad? Así es, y ellos ven como una alternativa, y usted lo mencionó ya, a Juan José Arévalo, quien pues a mí me parece fue uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia de Guatemala. Y usted ya lo mencionó, realmente él vino a hacer innovaciones. Además de lo que usted menciona, del ICS, el Ministerio de Trabajo, los institutos normales, las escuelas federadas o federales, el Instituto Indigenista y muchas otras cosas más que vinieron a hacer un cambio. Claro, él era un pedagogo, ¿verdad? Y venía con el estímulo de invertir en educación, educación y más educación, que al final iba a ser la lucha por generar un mejor capital humano. Pues muchas gracias, licenciada. Sí, en realidad la parte de educación, al doctor Arévalo se le llamó el presidente de la educación. Él era por formación pedagogo, como usted muy bien lo menciona, y venía pues de Argentina de estar en un área muy académica. Desafortunadamente yo creo que aún en este momento la educación en Guatemala tiene un enorme rezago, ¿verdad, licenciada? ¿Qué piensa de ello? Sí, mire, es triste que en Guatemala estemos contentos porque al fin universalizamos la educación primaria. Quiere decir que nuestros niños están teniendo 6 grados de primaria y obviamente esto hace que no tengamos un capital humano importante que pueda hacer avanzar y desarrollar el país. Un país sin capital humano calificado o recurso humano calificado, obviamente está lamentablemente destinado al fracaso. Y Guatemala ha mantenido unos niveles de crecimiento económico entre 3 y 4, exagerando un 4%, ¿verdad? O 5% en la época de Álvaro Arzú, pero fue la transición hacia la democracia. Lamentablemente es por eso, no se invierte en educación y más allá de la educación formal, también la capacitación en los técnicos es indispensable y eso no se hace. Muchísimos jóvenes no están preparados y son ellos el 51% de la población. Desafortunadamente usted lo mencionó muy bien, la inversión que se hace en educación en Guatemala es sumamente baja, al igual que la que se hace dentro de los países centroamericanos y latinoamericanos. Somos los más rezagados prácticamente en lo que se pone hacia educación pública, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en los resultados. Mientras otros países ya buscan excelencia
nosotros todavía estamos buscando universalización, aunque se ha logrado, pero en teoría, porque cuando uno va a ver las escuelas, cómo trabajan, la falta de recursos, la falta de textos, los niños sin refacciones, verdaderamente hay una distancia muy grande, ¿verdad, licenciada? Ahora, usted forma parte de una institución en Guatemala, de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, el Congreso de la República. Le menciono esto porque pues ahí es donde finalmente se aprueban los presupuestos. ¿Cómo visualiza usted la situación del presupuesto 2014 en este momento? En el presupuesto específico destinado a educación hay un incremento de casi 2.000 millones o un poco más, pero todo esto lo absorbe un incremento salarial que ya se pactó y que va ligado a ello. ¿Cuál es la situación actual de la aprobación del presupuesto? Y por otro lado, ¿por qué siempre aceptar el mismo presupuesto que solo repite el del año anterior con algunas variaciones forzadas, como en este caso? Sí, el presupuesto de este año es de 10.000 millones y el presupuesto para el año 2014, la propuesta del presupuesto de educación es de 12.000 millones de quetzales, un poco más. Sin embargo, esta subida del presupuesto, más o menos casi 2.000 millones, como usted bien nos menciona, 8% de ello va a ser para incrementos salariales al magisterio, lo cual pues yo lo veo loable, porque es importantísimo que el magisterio se sienta satisfecho, viva con dignidad. A la par de ello, sin embargo, creo que debe capacitarse y dignificarse al magisterio, sobre todo en matemáticas, ¿verdad?, y en idioma español, que es una de las grandes falencias de los niños, pero es porque están repitiendo el círculo del profesor, ¿verdad? Ese es un gran problema, por un lado. Por otro lado, el universo del presupuesto, 85% se va en pago de salarios. Quiere decir que hay una libertad de 15% del presupuesto que se va un poco en gastos administrativos, la refacción, los textos, etcétera, ¿verdad? Y este año hay una reducción sensible, por ejemplo, a los textos escolares. No sé si no va a haber, pero no hay rubro para textos escolares. Imagínese que yo estoy de acuerdo con que al maestro hay que dignificarlo, tiene que tener un incremento salarial, pero también le estamos exigiendo que trabaje sin tener recursos, como mandar soldados a la guerra sin armas, pues, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? Porque el maestro puede enseñar matemática, pero necesita medios didácticos para hacerlo, si no, ni que fuera mago, ¿verdad, licenciada? Totalmente. ¿Qué capacidad tiene el presupuesto el Congreso, disculpe, de verdaderamente cambiar ese presupuesto que llega? Porque ustedes al final son los que lo aprueban y dicen sí a los 10.000 millones, no a los 12.000 millones, sí a cómo se asignan, no a cómo se asignan. Pero ¿es eso cierto o será que simplemente estamos repitiendo presupuestos por salir del paso? El presupuesto de este año 2012 fue aprobado en muy pocas horas y me recuerdo que usted señaló de que no hubo ninguna evaluación y fue muy mal manejado, y ahí vemos los resultados, ¿verdad, licenciada? Se puso una tremenda objetivo de recaudación, el cual no se logró y es lo que está causando en gran parte este problema actual. Pero ¿qué papel tendría quien aprueba el dinero, como es el Congreso, para hacer cambios sustanciales en él? No hay mucho margen de maniobra porque al final, si usted se pone a pensar que va a incrementar, pero ese incremento es para incrementos salariales y que el 85% del total del presupuesto es para pago de salarios, usted no puede modificar eso porque es recurso humano que está dando clases a los niños y a las niñas, ¿verdad? Entonces solo usted puede hablar de ese 15%, a qué le pone y a qué le quita. Yo creo que el presupuesto sí tiene que mejorar más allá de los 12.000 millones de quetzales, pero debe ser verdaderamente los famosos presupuestos por resultados. El problema es que nosotros lo que tenemos se llaman presupuestos incrementalistas, a ojo de buen cubero al cambio de la moneda, y como obviamente hay deterioro de la moneda van incrementando, pero no es en base a evaluar el impacto de la política pública, el desempeño que se tuvo y sobre todo si cambió o no la situación de la niñez.